La libertad de prensa hace referencia a la libre comunicación de los seres humanos, a la existencia de garantías para que el individuo tenga el derecho de expresarse libremente, así como la divulgación de información, manifestando abiertamente sus pensamientos y opiniones sobre un tema determinado, a través de la utilización de los medios masivos de comunicación, entes prestadores del servicio de divulgación masiva. Por otra parte, encontramos libertad de expresión. La libertad de expresión es la base de todas las libertades, puesto que este derecho indica que todo individuo cuenta con la aceptación para decir lo que piensa y siente sobre un argumento explícito. Es decir, que el derecho a la libre expresión supone que los seres humanos podemos expresar libremente lo que se concibe como verdad o realidad. Todo esto sin poder negar que existe una delgada línea entre lo que se puede y lo que se debe, puesto que aunque se cuente con el aval para poder expresar libremente, la legislación debe prohibir que un individuo incite a la mentira, a la violencia, al delito, a la discriminación, al odio y a la guerra, manejada desde la responsabilidad social del medio de comunicación. Libertad de información. Además de tener libertad de expresión y libertad de prensa, las cuales indican que se puede difundir pensamientos y opiniones, aparece la libertad de información, que habla de la posibilidad de informar y recibir información imparcial y concisa para ser divulgada a través de los diferentes medios, oral, escrito, impreso, internet o de forma artística, planteada nuevamente desde la responsabilidad social, garantizando la veracidad de la información suministrada y divulgada en dichos medios. Si bien es cierto que los conceptos de libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de información se encuentran interconectados y se desglosan uno detrás del otro, podemos evidenciar claramente las diferencias. La libertad de expresión no conoce límites, puede hacer referencia a la difusión de opiniones personales, pensamientos e ideas, sin que ésta sea censurada. La libertad de información va a estar atada constitucionalmente a dos condiciones, la veracidad y la imparcialidad, para impedir que se desplieguen hechos que no conciernan a la realidad. Y la libertad de prensa hace referencia a la exposición de la libertad de expresión y la libertad de información, siempre desde los medios masivos de comunicación, ya sea la radio, la televisión, el internet y la prensa impresa. Periodista recibe amenazas tras publicar reportajes sobre minería. El periodista Edison Bolaños Angulo recibió una llamada intimidatoria por un informe sobre la minería ilegal en zona rural del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, y que fue divulgado en los diarios El Espectador y El Nuevo Liberal de Popayán. En la conversación, el hombre le dijo que había muchos mineros y personas confundidas por lo que él había publicado, que había informado cosas que no son, y puntualizó diciéndole que le daría una sorpresa. Posteriormente le colgaron. La situación generó rechazo entre los comunicadores del Cauca y el Valle y será denunciada ante los organismos que velan por la libertad de prensa. Las autoridades de la región, por otro lado, indicaron que se espera conocer la denuncia formal sobre la llamada intimidatoria. Aun cuando se habla de libertad de prensa, debemos reconocer que seguimos siendo víctimas de la censura y la autocensura en muchos casos, ya que prevalece la intención de salvaguardar la vida propia para intentar seguir en el ejercicio de nuestras funciones. Y es que en la actualidad no se puede hacer prensa libre, y el periodismo cada vez se ha visto más maltratado en el desarrollo de su labor. Aumentan violaciones a la libertad de expresión.
Unas 579 violaciones a la libertad de expresión registró la organización no gubernamental Espacio Público en su informe sobre la situación de la libertad de expresión e información en Venezuela 2014. Las amenazas, ataques y agresiones constituyeron los tipos de violaciones que más aumentaron con respecto al año 2013, agrega el documento. Tan solo en febrero de 2014, cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, fueron contabilizados 86 casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión e información. Es evidente que las amenazas y atropellos son el pan de cada día en Venezuela y en el resto del mundo, porque estas son herramientas utilizadas para abordar a la población y ejecutar el poder del gobierno sobre los demás, cohibiendo al individuo y evitando que se pueda expresar libremente y sea partícipe de las protestas en contra del Estado, en este caso en particular. Tratamos de vivir en comunidad y el ser humano está dotado de la capacidad de comunicación con los demás. Esto permite que seamos expresivos. Es así como la libertad de expresión es la base de las sociedades, aun cuando se ha visto tan mal logrado este derecho. ¿Libertad de información o censura? El video divulgado por la FM que le costó la cabeza a la periodista Vicky Dávila recorrió las intrincadas telarañas de la red a una velocidad incalculable. ¿De qué sirvió que lo bajaran de la página web de la emisora radial? Hoy Google, Facebook y Twitter están inundados de copias del mismo, memes y artículos que reproducen su contenido. Visto desde el lente del periodismo digital, parece un atentado contra la libertad de información y prensa, que una Corte de Justicia pueda ordenar que una información sea eliminada de los motores de búsqueda y por ende ser prácticamente inaccesible, así permanezca publicada. Por otro lado está el derecho que tienen las personas cuyas vidas se han tornado en un infierno debido a información íntima que circula en la red. El debate está totalmente abierto, ya que desde la perspectiva de los periodistas que decidieron divulgar dicha información, los contenidos representan piezas fundamentales dentro de sus investigaciones y agregan valor periodístico al relato. Así lo han señalado tanto Daniel Coronel como Vicky Dávila. Pero por otro lado, están los sujetos que protagonizan los polémicos episodios. ¿Está el periodismo dispuesto a dejar que sus publicaciones sean bloqueadas por órdenes judiciales? ¿Censura o defensa de la privacidad? Lo cierto es que los periodistas seguirán defendiendo la libertad de información con toda la razón, pero las víctimas del despiadado matoneo virtual podrán ampararse en el derecho a ser eliminados de la memoria mundial de Internet. Si bien es cierto que tenemos el derecho a estar informados, también es cierto y notorio el alcance del periodista por publicar en cualquier medio una noticia, más aún si ésta genera polémica en la sociedad. Sin embargo, uno como periodista diría en defensa de la libertad de información que cada quien es responsable de sus actos y lo único que hacemos es contar los sucesos, sin ser partícipes y responsables de lo que los demás hagan luego con esa información.